A lo largo de la historia, todos los seres humanos, de alguna medida, siempre nos hemos preguntado quiénes somos, por qué estamos, por qué existimos, por qué vivimos. En lo personal, yo creo que para poder responder todas estas preguntas, uno debiera ir al comienzo de todo. Como muchas religiones, a lo largo de todas las civilizaciones existentes de nuestra historia, dicen prácticamente lo mismo. En particular, la judeocristiana, que dice: y Dios dijo, hágase la luz, y de la luz generó la vida. A su vez, de un tiempo a esta parte, varios científicos concuerdan que el universo, que está sostenido por un todo, se generó en base a una gran explosión, el Big Bang. Y si lo pensamos bien, nos podemos dar cuenta que tanto lo que dicen las religiones de estas civilizaciones junto con lo que dicen los científicos es bastante cierto. Y para poderlo entender, lo explico yo de esta manera. Existe todo, ¿no? Todo lo imaginable, todo lo inimaginable, todo lo creado, todo lo que está por crearse, todo. Por ende hay un todo dentro de una nada. Este todo se da cuenta que es todo. Pero cuando se da cuenta que es todo, a su vez se da cuenta que no sabe qué tan todo es. Y para eso tiene que reconocerse hasta dónde llega, hasta dónde no llega, qué es lo creado, qué es lo no creado. Y esto es igual que los bebés. Cuando los bebés empiezan a tomar conciencia de sí, empiezan a experimentarse. Suben sus manitos, las observan, las mueven, se chupan un dedo, se tocan, se perciben y empiezan a tomar conciencia de quiénes son, en función a su vez de su entorno. Empiezan a agudizar su olfato, su oído, y desde ahí agarra distintos tipos de informaciones que las va procesando y va generando su carácter. Lo mismo hizo el todo, se empieza a experimentar a sí mismo. Pero para ello tuvo que moverse. Igual que todos los seres humanos cuando queremos experimentar algo. Queremos ir al cine, tenemos que movernos e ir al cine. Cuando queremos conversar con alguien, tenemos que generar articulaciones y emitir sonidos para podernos comunicar, etc. Desde lo más básico hasta lo más complicado. Lo mismo hizo el todo. Se empieza a mover. Y al moverse para autoexperimentarse, genera la base de absolutamente todo, que es la frecuencia. La frecuencia, al empezar a emitirse, genera sonido. Y Dios dijo. La acumulación de sonidos y de distintos tipos de sonidos en función de sus frecuencias empieza a generar vibraciones. Y el conjunto de vibraciones genera energía. Y cuando la energía llega a un cúmulo, esta empieza a iluminarse. Como el todo no generó solamente una frecuencia, sino que varias al mismo instante y en distintas oportunidades, cuando se llega a la instancia de luz, que es donde se empieza a densificar la frecuencia, la luz empieza a emitir e iluminar todo. Y en esa iluminación se empieza a dividir y aparecen los colores. Y al chocar contra otra frecuencia, esta rebota, empieza a percibir esta otra frecuencia y por lo mismo empieza a generar la forma, la vida, la materia. Por ende, Dios dijo, sonido, hágase la luz, la iluminación, para así generar la vida, la forma. El universo, el todo, como ya dije y ejemplifiqué antes, funciona a través de frecuencias. Y hay muchos tipos de frecuencias, y todas con el mismo propósito, que es el co-crear más, cada vez más, hasta llegar a la forma. Pero cuando sucede esta co-creación, forma un caos. Por ende, hay otras frecuencias que no solamente se dedican a co-crear, sino que a obligar a esas frecuencias que están co-creando a no perder nunca el objetivo, el propósito, que es la autoexperimentación. Por ende, hay dos frecuencias bases que le podríamos llamar espíritus, que en el fondo es el mismo, que se dualiza, se divide en dos. Uno es la co-creación, que es la transformación constante, y el otro es el propósito, el dirigir el objetivo en forma constante. Y conjunto conforman la vida. El espíritu amor, así decirlo, que a todo esto amor viene de la palabra latín amor, a, sin, mor, muerte, sin muerte, es decir, vida. Por ende la vida pasaría a ser una transformación constante, una co-creación, y no necesariamente un sentimiento hacia una persona o hacia una cosa o ante una situación. El amor sería el espíritu, y cuando empieza a tomar conciencia,
en esta vibración alta, que es la iluminación, donde empieza a generarse la forma. La primera forma sería la conciencia, y esta se dibuja a través de la geometría sagrada, y la primera figura que aparece sería el triángulo con la base hacia arriba, con la punta hacia abajo. En el caso de la otra vibración, que es el que dirige el objetivo, el que conserva el propósito, es el que se le llama sabiduría, que sería el espíritu de sabiduría. Esta, en su conciencia, en la figura de la geometría sagrada, se representa con otro triángulo, pero con la punta hacia arriba. Cuando la frecuencia toma conciencia, esta empieza a tomar una forma emocional, que es lo que llamaríamos alma. En el caso del amor, geometría sagrada, triángulo hacia abajo, y su alma sería representada por el corazón. Fíjense que el corazón tiene forma de triángulo hacia abajo, con la diferencia que su base, en vez de ser recta, son dos semicírculos. Y en el caso de la sabiduría, su alma, su forma emocional, sería la pirámide, donde sostiene todas las bases a un propósito, hacia arriba. Cuando la frecuencia pasa de la conciencia y de la conciencia al alma, que es la forma emocional, esta se transforma en materia por todo lo que yo expliqué antes. La materia en el caso del amor es todo aquello que produce vida, co-crea constantemente y hay transformación constante. Y eso se refleja en el sexo femenino, ya que todo sexo femenino, de todo ser vivo, necesita de un útero para co-crear. Es ahí donde genera la vida. Y fíjense que el útero tiene forma de triángulo con la punta hacia abajo. En el caso de la sabiduría, su materia es el sexo masculino, erecto, y así es como forma el triángulo hacia arriba, donde la base son los testículos. Por ende, la co-creación, la transformación constante, pasaría a ser un concepto femenino, y la sabiduría, que es el propósito, el que dirige el objetivo, el que mantiene el control, sería lo masculino. Y la unión de lo masculino con lo femenino, como ya vemos en todos lados, conforman la vida. Y la unión de estas dos figuras de la geometría sagrada, que es el triángulo hacia abajo más el triángulo hacia arriba, conforman otra figura que representaría la co-creación sin olvidar el propósito, la transformación constante, la experimentación constante del amor bajo un mismo propósito. Sería lo que se le conoce como el Merkabah, que es el símbolo típico que usan los judíos, que es la estrella de David. A su vez, fíjense bien que todo en el universo, como ya dije, sufre una constante transformación. Y para que esta constante transformación suceda es que necesita un tiempo. Uno nace, vive, crece, experimenta, las células van envejeciendo, hay una transformación constante de ese ser. Y para eso pasó un tiempo. Y como el amor es transformación constante, es una co-creación constante, tiempo y amor es exactamente lo mismo. Y fíjense bien, voy a poner este ejemplo. Supongamos que queremos hacer una mesa que no existe. Tenemos que crearla. Y el proceso de creación consta desde la imaginación, la primera frecuencia. Uno se ilumina, la piensa, busca los materiales, se mueve para armar la mesa y la arma. Pero podemos armar mesas de cualquier tipo bajo este concepto. Podemos armar una de papel, una de cartón, otras de madera, otras de plástico, una de mayor resistencia, otra de menor resistencia. ¿Cómo saber qué tipo de mesa hacer? Y es ahí donde radica la sabiduría, el conocimiento, el propósito. ¿Cuál es el propósito de hacer esta mesa? Bueno, el propósito de hacer esta mesa es que me resista alrededor de 10 kilos, que todo lo que ponga no haga que tambalee su base, cosa que no se rompa. Si alguien se tropieza y choca contra ella, que no se rompa tampoco, que sea perdurable con el tiempo para no generar otra, que sea fácil de limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las condiciones, el propósito por el cual yo voy a hacer la mesa. Entonces, toda mi co-creación va dirigida en función de mi propósito, amor más sabiduría. Que tiene que ver el tiempo en todo esto, que es la transformación constante. Que cuando uno está co-creando junto con el propósito y uno le pone amor, el tiempo pasa súper rápido. Son cronológicamente 3 horas lo que me toma hacer una mesa. Pero durante esas 3 horas me parecieron 3 minutos, ya que le puse toda la intención, todo el amor en la transformación de esta mesa. Pero si lo hago con mala gana, el amor que yo le pongo es poco.
Entonces, lo único que voy a querer es producir más ansiedad para que esta mesa salga pronto porque me está tomando mucho tiempo y necesito hacer otras cosas. No hay dedicación, me está tomando tiempo. Pero cuando uno le pone la intención, ese tiempo pasa volando. Es por ello que el concepto amor es súper importante. Refleja la dedicación, el tiempo de dedicación hacia el otro o hacia algo. Ya no es solamente el sentimiento. El sentimiento ya es un concepto de poseer algo que es muy distinto y es lo que la sociedad constantemente nos ha enseñado, que amor es sinónimo de poseer. Yo tengo que tener una pareja, yo tengo que tener hermanos, yo tengo que quererlos, los tengo que amar. Cuando amar a alguien significa aceptar tal cual es en función de su propia transformación, dejarlos ser porque ellos tienen su tiempo para transformarse constantemente. Y si no quieren transformarse, la vida los obliga a que sí, porque el propósito de la vida es autoexperimentar y crecer y saber cada vez más. Espero que este video les haya servido y lo estoy haciendo con mucho amor. Bendiciones.